buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia a este encuentro virtual sobre pacto de accionistas en las startups. Este webinar está coordinado con la maestría en Derecho de la Empresa, pero también nos ha ayudado en esta coordinación el profesor Edison Tabra, que también es coordinador del PCE en Derecho Societario de la Universidad Católica. El día de hoy agradecemos mucho la presencia de Vicente Jiménez y Borja García que nos acompañan para hablar justamente sobre este tema que es tan interesante. Un poco sobre nuestros ponentes. Vicente Jimeno es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, es autor del libro Pacto de Socios en las Startups y coordinador académico del módulo de Marcas y Diseños del Máster en la Propiedad Intelectual e Innovación Digital en Magister Licensis. Borja García, por su parte, es socio fundador en Sumons Abogados, máster en Asesoría Jurídica del MAG PwC, Instituto de Empresa y el Law School. Iniciamos con la ponencia de Vicente. Vicente, puedes iniciar cuando tú desees. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos los que se han conectado en el Perú, país lejano en la distancia, pero muy cercano en el sentimiento. Buenas tardes si alguien nos sigue desde España. Vaya, por supuesto, por delante mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a su maestría en Derecho de la Empresa y en particular al querido profesor Edison Tabra por tan amable invitación, también a Abelardo Cabero por toda su ayuda y colaboración y mi gratitud a quienes hoy, 8 de agosto, pues han querido acompañarnos a un profesional en la materia como mi compañero Borja García Rato y a mí en este webinario sobre un tema de actualidad, un tema, el pacto de socios en las startups, que como os ha dicho, he escrito un libro recientemente, publicado en la editorial Tirán Lo Blanch y del que he remitido un ejemplar a la biblioteca de la PUC para que puedan consultarlo. La verdad que es un honor y una gran satisfacción poder compartir algunas reflexiones sobre ello con ustedes y durante los próximos 35 o 40 minutos aproximadamente voy a hablar precisamente sobre este fenómeno, el de las startups, que está cada vez más presente en la economía española. Según datos recientes de 2023, las startups españolas recaudaron cerca de 2.000 millones de euros a través de más de 850 rondas de financiación. Y me consta que Perú también se está posicionando y ha mostrado un notable crecimiento y consolidación en los últimos años, obviamente siendo Lima el principal hub tecnológico. Tanto es un tema de gran actualidad y de notable importancia en ambos países. La presentación, para cumplir con el título, la he dividido de la siguiente manera. Es decir, en primer lugar, una parte dedicada a la caracterización de la startup, su diferencia con la empresa emergente y la mención de los socios fundadores e inversores. Y una segunda parte relativa al pacto de socios como piedra de bóveda de la arquitectura contractual de la startup. Haré breve referencia al concepto del pacto, a la clasificación, a las cláusulas más habituales, me detendré en algunas de ellas y por último terminaré con una cuestión relevante como es la relativa a la eficacia del pacto de socios, del convenio de accionistas en caso de incumplimiento. Las referencias legales que haré serán principalmente a la normativa española, ya que la peruana, pues por supuesto la conocen obviamente ustedes mejor que yo y creo que puede ser útil esa visión de derecho comparado que les avance yo, la legislación societaria de mi país, la novedosa norma específica de empresas emergentes, cuál es la regulación que tenemos en España de los pactos parasociales y que así puedan confrontarla con la suya con el artículo 8 de su Ley General de Sociedades. Bien, las definiciones clásicas que sirven de punto de partida para el estudio de las startups han sido dictadas por autores norteamericanos vinculados al ecosistema de las startups por antonomasia, que como saben ustedes está en la Bahía de San Francisco, en Silicon Valley. Stephen Blank, que es uno de los emprendedores en serie, de las voces más autorizadas en la materia, las define como una organización empresarial de carácter temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. También tienen ustedes en la diapositiva la definición de Eric Ries, fundador del método Lean Startup, y de estas definiciones pueden extraerse varias notas caracterizadoras de toda startup: la organización, temporalidad, repetibilidad, escalabilidad e incertidumbre. La organización en contraposición al término emprendedor, porque en la startup se presupone la existencia de unos medios materiales y un equipo humano predispuestos para el desarrollo de la actividad empresarial. La temporalidad también se deduce de la traducción al castellano, al español del término startup. Significa arranque, es decir, tienen un horizonte finito y pierden su condición como tal, bien porque fracasan
o bien porque evolucionan a estructuras pues, más complejas o más estables, aunque en ocasiones sí que es cierto que por su origen es común que se mantenga la referencia al término startup, pero muchas de ellas en puridad ya no son tal. Por ejemplo, ya no puede decirse que Facebook, o por citar alguna española, que la plataforma idealista sean startups, son empresas tecnológicas asentadas. En cuanto al modelo de negocio repetible y escalable, las startups pretenden un crecimiento exponencial que implica un aumento muy significativo de los ingresos en comparación con los gastos. Es decir, el objetivo es que el producto o servicio que ofrezca la startup sea replicable en mercados más grandes y aumente con ello potencialmente el número de clientes. Y la incertidumbre, como elemento inherente a todo negocio, el riesgo forma parte de cualquier empresa, en la startup es, si cabe, todavía más superior al de los negocios tradicionales por dos motivos. En primer lugar, por la novedad del producto o del servicio. Y en segundo, por la ausencia de referencias o experiencias comparables. De hecho, son pocas las compañías que superan la fase inicial o de forma gráfica, como se dice en la jerga empresarial, son pocas las que escapan al Valle de la Muerte, al Death Valley. Y por último, entre los elementos centrales del concepto actual de startup, aunque no conste de forma expresa en las definiciones clásicas, debe señalarse la innovación como factor diferencial. Una innovación que en mayor o menor medida va a estar vinculada con avances científicos y tecnológicos, especialmente por el número de startups, va a estar relacionado con la tecnología de la información. Y esta característica es fundamental, es esencial para trazar la diferencia entre lo que es y lo que no es una startup y los proyectos que merecen subvenciones públicas o entrarían dentro de la inversión pública en I+D+I. Yo, por ejemplo, no dudo que una empresa de venta de hamburguesas, que puedas hacer el pedido con el teléfono móvil, que esté promocionada por influencers, no dudo que sea un negocio repetible y escalable y puedan abrir restaurantes en los distritos de Lima, en Miraflores, en San Isidro, etcétera. Pero ese emprendimiento que queda circunscrito al sector de servicios no tiene el mismo impacto en la economía de un país que empresas basadas en la innovación, en la explotación de un software o en el desarrollo de una novedosa patente. Sin ir más lejos, no hay que pensar más allá del salario que tienen los trabajadores de hamburgueserías y el salario de quienes se dedican al Big Data. Por tanto, el concepto de startup entiendo que debe circunscribirse a aquella organización de nueva creación con una proyección de rápido crecimiento y riesgo empresarial elevado que tiene por objeto el desarrollo de un producto, servicio o modelo de negocio innovador, repetible y escalable que está asociado a la tecnología. Estas compañías, como he dicho, están cada vez más presentes en España. Su tipo social, en la mayoría de los casos en nuestro país, es la sociedad de responsabilidad limitada. El término startup no es ni más ni menos que un barbarismo que hace referencia a las organizaciones que desde un punto de vista fáctico reúnen estas características que les acabo de mencionar, pero no es un tipo societario. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del término empresa emergente. En ocasiones se utiliza como sinónimo de startup y de hecho es lógico, hasta Fundeo, que es la Fundación del Español Urgente, abogaba por el uso de la voz empresa emergente para no abusar de anglicismos. Pero con la publicación de la ley que tienen ustedes en pantalla, de la ley de 2022 de fomento del ecosistema de empresas emergentes, ya no parece adecuado intercambiar estos conceptos y quizás sea más apropiado utilizar el término empresa emergente solo para aquellas organizaciones que califiquen como tales en la citada norma. Algo sucede también de manera similar en Italia, entre la startup y la startup innovativa, que sí que es objeto de regulación específica. Por tanto, mientras que cualquier persona jurídica que obtenga la calificación de empresa emergente tiene la consideración de startup, no toda startup puede considerarse una empresa emergente, sino solo las que cumplan con los rigurosos requisitos de la norma y soliciten su certificación por la Empresa Nacional de Innovación, que se encarga de verificar quiénes cumplen estos requisitos. Para que ustedes se hagan una idea, en España se estima que hay unas 20.000 empresas que podrían considerarse startups y unas 1.130, según los últimos datos que pude consultar la semana pasada, que tienen el certificado de empresa emergente. ¿Y cuáles son estos requisitos para calificar como empresa emergente? Bien, pues están previstos en los artículos 3 a 6 de la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. Como ven ustedes, no es fácil conseguir la etiqueta de empresa emergente, obviamente lleva aparejado determinadas ventajas. Y es cierto que algunos de los requisitos son pues, cuestionables o pueden ser objeto de crítica. Por ejemplo, la norma niega la condición de empresa emergente a sociedades que son objeto de transformación sin que pueda advertirse qué problema genera la adopción de un tipo social distinto si la sociedad conserva la personalidad jurídica. También se ha criticado el plazo de duración, que es muy breve, porque es cierto que la norma, como he dicho, concede determinadas ventajas fiscales.
pero también no lo es menos que en los primeros años es raro que estas compañías pues generen beneficios, generen rendimientos, por lo que en muchos casos algunas de estas medidas en la práctica no son más que un brindis al sol. De todas formas, si consiguen el sello y tienen forma de sociedad de responsabilidad limitada, la empresa emergente tiene algunas ventajas adicionales desde el punto de vista estrictamente mercantil. Por ejemplo, es positiva la excepción al régimen general de la disolución por pérdidas prevista en el artículo 13, que permite que la empresa emergente se mantenga con un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social hasta los 3 años de la constitución, si no se dan los presupuestos de concurso de acreedores. Y es positiva porque todos los ingresos que recibe la compañía los primeros años se reinvierten en el desarrollo del producto mínimo viable, y es muy habitual en los estadios iniciales que existan tensiones de tesorería o problemas de caja. Y también es acertada la medida del artículo 10, que contempla la creación de una autocartera de participaciones con fines retributivos en términos similares a lo que la Ley de Sociedades de Capital prevé para las sociedades anónimas. De esta medida, la crítica es que no se haya extendido a toda sociedad limitada. De todas formas, sea concepto estricto, empresa emergente, o sea concepto amplio, startup, en estas compañías, en un sentido fáctico, hay una tipología concreta de socios, se distinguen entre fundadores e inversores. Los fundadores, desde un punto de vista jurídico, son quienes concurren al acto fundacional, y desde un punto de vista económico, quien responde a la noción de emprendedor, porque aporta, por así decirlo, el capital intelectual o la idea de negocio. Y el socio inversor es aquel que facilita los recursos económicos para que los fundadores pues, puedan llevar a cabo el proyecto empresarial. Es posible también que la aportación comprenda elementos accesorios, pues, instalaciones, labores de mentoring, contactos, pero como se deduce de su denominación, la nota caracterizadora y principal de estos sujetos es la financiación del proyecto empresarial por medio de la compra de acciones o participaciones, generalmente con prima de emisión. Y dentro de los socios inversores, por orden de entrada en la startup, suele distinguirse entre el capital riesgo informal y el formal. La inversión por unos u otros no es una cuestión alternativa, sino que ambos inversores son, en muchos casos, perfectamente complementarios y necesarios. El capital riesgo informal resulta fundamental en la financiación de las fases más iniciales, como la fase semilla o la fase de arranque, y el inversor formal, el institucional, está más presente en fases posteriores, como la de capital, desarrollo o expansión, la fase de growth capital. En cualquier caso, entrando ya en lo que sería la segunda parte del título de esta intervención, la relación entre fundadores e inversores no se entiende sin la suscripción de un documento como es el Pacto de Socios, que podría definirse como aquel acuerdo parasocial por el que tutelan sus intereses mediante una reglamentación convencional que desborda de forma muy notable el régimen legal básico previsto en la legislación societaria. En las startups es el socio inversor quien realiza la aportación económica más significativa, sin embargo es el socio fundador quien por lo general ostenta la mayoría del capital social. Es decir, hay una ruptura del principio plutocrático que domina de manera clásica la relación de las sociedades de capital. Y el inversor admite este escenario, esta posición, por dos motivos. Por un lado, porque considera que el negocio es escalable, con un importante margen de crecimiento y por tanto que obtendrá una alta rentabilidad. Y de otro, porque gracias a la suscripción del pacto protege su imposición, se reserva el control de determinadas materias y sujetan o vinculan a los fundadores al desarrollo de la idea innovadora por medio de cláusulas que velan específicamente por su continuidad y por su dedicación. De hecho, se dice de forma metafórica que en estas compañías, en la startup, es más importante el jinete que el caballo. Y por medio del pacto de socios, los inversores exigen determinadas conductas a los fundadores. Bien, la naturaleza jurídica del pacto de socios, del convenio de accionistas, como pacto parasocial, es contractual, está sujeta a los límites generales del derecho privado, son pactos autónomos que difieren del contrato de sociedad, pero que sí que es cierto que mantienen una relación instrumental porque existe una cierta dependencia funcional entre ambos. De todas formas, en la medida de lo posible, los firmantes harán bien si incorporan a los estatutos sociales aquellas partes de su contenido que no se oponga a las normas imperativas ni contradiga los principios configuradores del tipo social elegido. Por ejemplo, cláusulas como la previsión estatutaria del arrastre, el derecho de arrastre o del acompañamiento, o la ampliación de mayorías para la aprobación de materias que consideran necesarias, no plantean ningún problema de incorporación del pacto parasocial a los estatutos sociales. Pero sí que es cierto que hay otras cláusulas de procedencia anglosajona que, por las limitaciones, la rigidez o los angostos márgenes de la legislación societaria
y las dificultades de una calificación registral positiva, pues únicamente pueden preverse o tienen cabida en España en sede parasocial. Este sería el ejemplo de la cláusula por la que los firmantes fijan un precio punitivo en caso de exclusión de socios. En cualquier caso, la aproximación al pacto de socios durante la vigencia de la startup y su relación con los estatutos no es algo que pueda llevarse a cabo de manera estática, sino que debe hacerse de forma dinámica, porque la entrada de otros inversores en futuras rondas de financiación puede que derive en una innovación del pacto de socios. Y en España también es probable que, si todo va bien, igual que la serpiente muda de piel, pues la startup, si evoluciona, tenga lugar una transformación del tipo social de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima, y con ello sea necesario también una nueva labor de revisión de su contenido y de readaptación del pacto parasocial a los estatutos. Precisamente, en relación con su contenido, el pacto de socios presenta una riqueza de cláusulas que son, pues, sumamente creativas, de procedencia en su mayoría anglosajona, y que desde la doctrina académica normalmente se clasifican en tres grupos a partir, pues, del ejercicio de importación del profesor Pazares de la doctrina italiana, y suele dividirse entre los pactos de organización, los pactos de relación y los pactos de atribución. Los de organización son aquellos que inciden directamente en los órganos de la sociedad, que reglamentan el funcionamiento del órgano de administración, de la Junta General de Socios, las decisiones que allí pueden adoptarse, cuáles son las mayorías necesarias, mecanismos de desempate, entre otras cláusulas. Los pactos de relación, como su propio nombre indica, se dedican a regular las relaciones entre los socios y tienen por objeto la reglamentación entre los firmantes de derechos y obligaciones que van mucho más allá de las que les corresponden en su condición de socios, que en la mayoría de los casos se agotan con la obligación de aportación. Y es quizás aquí, en los pactos de relación, donde se advierten las cláusulas más novedosas en comparación con otros pactos parasociales de negocios más tradicionales y las cláusulas decididamente anglosajonas, la cláusula anti-embarrassment, los good liver o el bad liver, las cláusulas de liquidación preferente, los pactos de venta conjunta, etc. Y por último, los pactos de atribución son aquellos que procuran determinadas ventajas a la sociedad que es destinataria directa de prestaciones de dar, de hacer o de no hacer, como por ejemplo, pues, pactos de exclusividad, no competencia, acuerdos de transferencia de tecnología, licencias de marcas. Son ejemplos que quedarían dentro de esta concreta categoría de los pactos de atribución. Obviamente, por cuestiones de tiempo no puedo detenerme en todas, voy a explicar brevemente algunas de ellas. En cuanto a los pactos de organización, son comunes las cláusulas que inciden sobre el órgano de administración, o en el caso del Perú, que inciden sobre el directorio, en la forma de organización y en el nombramiento de los miembros. De hecho, es habitual que con la entrada de los inversores tenga lugar un cambio del modelo de administración de un único administrador o varios administradores a un concreto consejo de administración, y que los firmantes queden obligados a votar una concreta composición donde el inversor se reserve el derecho de nombrar uno o varios administradores con independencia de su participación en el capital social. Es decir, una vez firmado el pacto, trasladamos a la Junta General mediante el voto la decisión alcanzada contractualmente. Y la presencia en el órgano de administración, la presencia de un administrador designado por el inversor, cierto que también tiene una incidencia positiva en cuanto al ejercicio del derecho de información, porque facilita y simplifica la información de los inversores, les permite en cierta medida fiscalizar su inversión, y tampoco es negativo para los socios fundadores porque en muchos casos conlleva una profesionalización del órgano. De hecho, estos miembros aportan un valor añadido, quizá no tanto en el desarrollo del producto, en el desarrollo de un software novedoso o de una patente, como en la gestión empresarial o el conocimiento del mercado. De hecho, de forma muy gráfica, se dice que la participación de un business angel en el órgano de administración, en el directorio, tiene la consideración de capital inteligente. Y con el mismo fundamento, el socio inversor también suple su posición minoritaria en la Junta General con la ampliación de la mayoría necesaria para que su voto sea decisivo en cuestiones que consideran de trascendencia. Es decir, junto al pacto de socios, lo normal es que modifiquen los estatutos y eleven las mayorías legalmente establecidas para determinadas materias. De este modo, protegen su inversión y hacen que su voto sea determinante para asuntos que consideran, pues, trascendentales, como pueda ser una modificación estructural, una aprobación de plan retributivo, negociaciones que afectan a los derechos económicos del socio. En ocasiones, incluso para una mayor celeridad, es habitual la distribución de
las materias entre el Consejo de Administración y la Junta General. Las startups requieren de soluciones rápidas, requieren de flexibilidad y es común reservar la Junta General para aquellas materias donde adviertan la necesidad de debatir sobre los asuntos de mayor trascendencia. Además, también puede incluir en los estatutos una cláusula que exija, junto a la mayoría legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado grupo de socios. Y esto resulta especialmente útil en el ámbito de las startups para proteger a los inversores ante posteriores rondas de financiación, ante posteriores ampliaciones de capital, porque ahí es necesario que tengan que asumir nuevas participaciones para mantener un porcentaje que les permita decidir sobre las materias reservadas. Es decir, si por ejemplo en una ronda de financiación los inversores adquieren participaciones de una serie específica, participaciones de la serie B, es posible que incluyan en los estatutos una cláusula que vincule determinados acuerdos al consentimiento mayoritario de estas participaciones, con independencia de que las participaciones serie B representen un 20 o un 10% del capital social. Bien, pasando a algunos de los pactos de relación, estos son, como he dicho, los que aumentan sobremanera los derechos y obligaciones de los socios más allá de los que les corresponden legalmente. Y si antes he comentado que en estas compañías donde predomina el capital intelectual son más importantes los jinetes que el caballo, por medio de estos pactos los inversores lo que hacen es retener a los fundadores y al personal clave en un doble juego de carrot stick, de palo y zanahoria. En cuanto al palo, una de las primeras exigencias de los inversores será obviamente que los fundadores firmen un compromiso de permanencia, una cláusula lock-up, porque el éxito de la inversión está vinculado en gran medida obviamente a la dedicación del equipo emprendedor para el desarrollo de una idea innovadora o también por el valor de la imagen del fundador en ocasiones relacionada con la propiedad intelectual, sea inventor de una patente, creador de un programa de software o por la consideración o la condición de presidente o de CEO de la compañía. De hecho, regular la permanencia también es importante en estadios posteriores, incluso en fases de salida, en casos de ofertas públicas de venta, porque la salida de estos socios tan representativos es probable que también afecte al valor de cotización. La obligación de permanencia, también entendida como restricción temporal de venta, puede trasladarse a los estatutos. En España, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, por un plazo máximo de 5 años. Para las anónimas serían 2 años. Más allá de estos plazos, el pacto sería válido, pero solo podría exigirse interpartes en el plano del derecho de obligaciones. De todas formas, la permanencia no sirve de nada si el fundador no tiene una conducta adecuada. Y por eso es común que el pacto de socios regule también la prestación de sus servicios profesionales, compromisos de exclusividad, compromiso de no competencia, deber de secreto o de confidencialidad, que por supuesto en el caso de que sea administrador va de suyo, estaría dentro de sus deberes fiduciarios. Una forma también habitual de trasladar estas obligaciones del socio a la esfera societaria es por medio de las prestaciones accesorias en los términos del artículo 86 de nuestra Ley de Sociedades de Capital o del artículo 75 de la Ley General de Sociedades del Perú. En relación con la zanahoria, si he hablado del palo en cuanto a la gratificación o la zanahoria, es habitual vincular la remuneración de los socios fundadores, de los administradores o del personal clave con la marcha de la sociedad y optar por un sistema de retribución variable que premie la permanencia. Puede pactarse un sistema de opciones sobre acciones, de stock options, o la entrega de phantom shares que atribuyen a los beneficiarios derechos económicos vinculados al valor de las cuotas de socio de las startups. De todas formas, la entrega tanto de stock options como de phantom shares como parte retributiva variable no es lineal y está sujeto a un proceso de consolidación o, como se dice en la práctica, a un proceso de vesting. Es decir, la sociedad mantiene en su poder en autocartera las acciones o las participaciones propias, también las phantom shares, y los beneficiarios las van consolidando a medida que cumplen con determinados hitos o con determinados resultados. Y como la finalidad es premiar la permanencia, cuanto más tiempo pase, cuanto más azúcar, más dulce, mayor será el porcentaje de acciones o participaciones consolidadas. Lo normal, escenario habitual, es una cláusula de vesting con un horizonte temporal entre 4 y 5 años, un periodo de carencia o de cliff de 1 año, de modo que el primer año no consolida nada y por cada año siguiente pues consolida un 20, un 25% en función de lo que hubieran pactado. También son comunes los pactos de venta conjunta, las cláusulas de acompañamiento y de arrastre, conocidas como TAG y Dragalón, que lo que persiguen es una distribución equitativa entre todos los socios del beneficio generado por la prima de control,
o del sobreprecio que supone la cesión del control de la compañía. No voy a detenerme en el concepto de las mismas porque creo que son cláusulas ya más conocidas. Sí que es importante saber que pueden incorporarse a los estatutos, que así lo ha admitido la doctrina registral española. En el caso de las cláusulas de arrastre, del drag along, si se quieren incluir en un momento posterior a la constitución de la startup, ahí sí que es necesario el consentimiento unánime de los socios por la consideración de este derecho de arrastre como una causa de exclusión. En el Perú creo que también es pacífica porque he leído la admisión estatutaria de dichas cláusulas. Y dentro de los pactos de relación también se regulan determinados mecanismos de salida, las leaver clauses, que están configuradas como transmisiones. Las primeras de ellas, el good leaver o la cláusula de buena salida, comprende una serie de supuestos donde la característica común es que no ha habido un incumplimiento por parte del fundador de sus deberes y obligaciones, especialmente en relación con el desarrollo de la idea innovadora. Por ejemplo, con una conceptualización discutible y, por qué no decirlo también, algo macabra, los firmantes reconocen como caso de buena salida la muerte del fundador de forma similar a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Sociedades del Perú, que regula el régimen de transmisión mortis causa, pero también hay otros casos, la mayoría, en los que la buena salida pues está redactada en interés del fundador, por ejemplo, la terminación natural del contrato laboral o mercantil de prestación de servicios, que haya alcanzado la edad de jubilación, la finalización del periodo de permanencia, un cambio sustancial en la misión empresarial. Y en cualquiera de estos supuestos, el socio saliente, el socio que sale de la sociedad, recibirá el valor razonable por sus acciones o participaciones. La mala salida, por el contrario, ya como su propio nombre nos avanza, prevé determinadas conductas donde sí que existe un incumplimiento, donde hay un reproche a la conducta del socio fundador. Y como ejemplo de ellos, pues podríamos citar como casos de bad liver la renuncia del fundador a su puesto de trabajo, el absentismo continuado, el incumplimiento de su compromiso de exclusividad, de no competencia. Si tiene la condición también de administrador, pues supuestos graves como la existencia de una sentencia que le condene a indemnizar a la sociedad por daños y perjuicios, por poner algunos ejemplos. Pero a diferencia de la buena salida, la ejecución de una mala salida, de un bad liver, presenta una doble penalización. Por un lado, la venta forzosa y por otro, el precio que recibirá el fundador, porque va a ser un precio punitivo. Es decir, la sociedad o los socios que ejerciten su derecho de preferencia se apropiarán del valor de las acciones o participaciones comprendido entre el valor nominal y el valor razonable. Esto en España solo es posible en sede parasocial porque la obtención del valor razonable es un derecho individual del socio. Nuestro artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital tiene un contenido mínimo, es imperativo y no puede reducirse por medio de una cláusula estatutaria. Otra de las cláusulas de los pactos de relación que genera confusión por la importación poco cuidada del término es la cláusula de liquidación preferente o liquidation preference, que concede a determinados socios el derecho a recuperar la inversión o obtener una rentabilidad determinada. Es decir, sí que es cierto que por nuestra tradición jurídica nosotros escuchamos la palabra liquidación y directamente lo que pensamos es en la fase de liquidación de las sociedades de capital que termina con la disolución. Pero como dirían los anglosajones, en este caso el término se trataría de un false friend, porque aunque suene igual, tiene otro significado. Es decir, el derecho de liquidación preferente no se circunscribe únicamente a la liquidación de la sociedad, sino que hace referencia a cualquier evento liquidativo, como pueda ser, por ejemplo, la venta de la compañía. De este modo, los socios inversores, como contrapartida al riesgo asumido, se garantizan recuperar la inversión con preferencia a los fundadores en el caso de que haya una oferta por la startup. Pongamos un ejemplo ficticio. Pongamos que los socios fundadores en la primera ronda de financiación valoran la compañía en 1 millón de euros y los socios inversores quieren entrar al capital social con una inversión de 250.000 euros que les dé pues, un 25% del capital social. Obviamente la idea es que si la startup desarrolla una patente novedosa o un software revolucionario, pues que valga muchísimo más. Pero imaginemos que el crecimiento no es el esperado y que en 2 años la startup recibe una oferta de compra de 500.000 euros. Bien, en este escenario, si se ha pactado el derecho de liquidación preferente, los socios inversores tendrán derecho a recibir 250.000 euros, aunque sea el 20 o el 25% del capital social, y recuperar con preferencia la inversión. También pueden pactarse variaciones de estas cláusulas todavía más gravosas para los fundadores, como por ejemplo pues exigir recuperar la inversión y la cantidad restante repartirla entre todos los socios de forma proporcional a su participación en la sociedad, o incluso exigir el doble de la inversión en el caso de que tenga lugar un evento liquidativo. En este caso hablaríamos de una liquidation preference 2X o double dip,
que literalmente significa que el inversor moja dos veces. Pero bueno, esta es una rara avis, es muy difícil que un fundador en su sano juicio pues pacte una cláusula de liquidación preferente en estos términos. Bien, estas son solo algunas de las cláusulas características de los pactos de socios. Hay muchas otras, por cuestiones de tiempo obviamente no puedo abordarlas, pero prefiero dejar la parte final de mi intervención para responder a una pregunta clave en relación con el pacto de socios, como es la relativa a su eficacia. Es decir, preguntas como ¿qué pasa si alguien incumple el pacto de socios? Si, por ejemplo, el fundador incumple el compromiso de permanencia o no competencia, ¿qué puede hacer el socio no incumplidor? ¿Qué mecanismos o qué remedios existen frente al incumplimiento? ¿Es oponible el pacto frente a la sociedad? Bueno, como sabemos, la finalidad del pacto es también disuasoria, tiene unas cláusulas muy gravosas en caso de incumplimiento que desincentivan que los firmantes aparten de su contenido, pero somos seres humanos, vivimos en comunidad, no podemos descartar el conflicto y hay que prever para esos escenarios posibles soluciones. Obviamente, en cuanto a la eficacia obligacional, el pacto de socios como contrato, siempre que sea válido, es fuente de obligaciones y tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Y como es lógico, el incumplimiento del contenido del pacto de socios activa los remedios resarcitorios de nuestro derecho de obligaciones. Pero estos remedios generales que el derecho común prevé frente al incumplimiento contractual en muchas ocasiones no son suficientes y en la práctica resultan poco operativos. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades para el cumplimiento del contrato en sus propios términos, la problemática en la adopción de las medidas cautelares, cuestiones relativas a la prueba del incumplimiento, lo complejo que resulta la cuantificación del daño, cuánto vale el incumplimiento de una obligación de no competencia. Bueno, pues son estas circunstancias, por ejemplo, las que determinan que las partes en la práctica refuercen el contenido del pacto con otros remedios contractuales que faciliten su enforcement. Es habitual, por ejemplo, que prevean cláusulas penales, aunque aquí la penalidad difiere de la forma clásica que obliga al infractor a pagar. Como ya he avanzado antes, en el ámbito de las startups, la pena por lo general consiste en la obligación de venta a precio punitivo, que puede ser el valor nominal o incluso fijarse un valor simbólico de 10 soles por la acción. Bien, este mecanismo, como he dicho antes, sería una causa de bad liver y estaría pensada para aquellos casos en los que se quiera proteger a los demás socios ante incumplimientos pues, muy groseros, como por ejemplo pues, los que afecten al acuerdo de voto o determinados pactos de atribución, como la infracción de la obligación de no competencia del fundador. También es posible que amplíen la protección contractual mediante mecanismos que dificulten la infracción del contenido del pacto en relación principalmente con, con el ejercicio del voto. Por ejemplo, puede que otorguen el poder de representación a un socio para que sea él quien vote en la Junta General en relación con materias reservadas, que transmitan una parte mínima de las acciones de los socios firmantes del pacto a quien actúe como representante para que sea a su vez copropietario, puede constituirse un usufructo sobre las acciones que conceda al usufructuario el derecho de voto y lo mismo pues también es predicable en relación con el derecho de prenda que atribuye a los derechos del socio al acreedor pignoraticio. Mayores problemas plantea, al menos en España, dotar al acuerdo parasocial de eficacia societaria y que el incumplimiento del pacto sea oponible frente a la sociedad. Y esto es así si se repara en el principio de relatividad de los contratos y la eficacia limitada frente a la sociedad, según establece nuestro artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital cuando alude a los pactos reservados. Obviamente, la opción más evidente para que el contenido del pacto tenga eficacia societaria ya la he avanzado antes, y es inscribir en los estatutos aquellas cláusulas que superen los límites legales. Por ejemplo, modificar las mayorías establecidas en caso de incumplimiento, bueno, las mayorías establecidas para dar cumplimiento a estos pactos de organización que he mencionado antes. Puede incluirse también en los estatutos los pactos de arrastre, de acompañamiento. Se puede incorporar a los estatutos la prohibición de transmitir las cuotas de socio durante el periodo máximo permitido. Por tanto, la forma natural de trocarlo para social en social es obviamente inscribirlo en los estatutos. Y de hecho, es una de las cláusulas más comunes en los pactos de socios que se ordene la transposición de su contenido a los estatutos en todo aquello en lo que sea posible. Otra opción también para que los firmantes recurran al enforcement societario ante el incumplimiento del pacto de socios es la vinculación de su contenido por medio de prestaciones accesorias. Es decir, que las obligaciones del pacto de socios de dar, de hacer o de no hacer formen parte del contenido de las prestaciones accesorias. Por ejemplo, pues que el informático se dedique X horas al desarrollo del software, una obligación de no competencia del socio no administrador, pero incluso se admite en España, así lo ha admitido también la doctrina registral, como prestación accesoria que los socios firmen y cumplan lo previsto en el pacto parasocial. Esto no significa que el contenido del pacto de socios se incorpore a los estatutos y tenga eficacia societaria,
sino que se apliquen las consecuencias societarias en caso de incumplimiento. Es decir, votas de forma diferente a lo previsto en el pacto de socios, has infringido la prestación accesoria y por tanto cabe la exclusión del socio. De todas formas, el problema que plantea esta cláusula en España es que activaría la exclusión societaria, que como he dicho antes no es un remedio satisfactorio para los demás socios, en primer lugar por los inconvenientes que plantea el procedimiento de exclusión legalmente establecido y sobre todo porque obligaría a que la sociedad reembolsara al socio saliente el valor razonable de las acciones y de las participaciones. Por eso, en caso de un bad liver, lo normal es optar por la vía parasocial que obligue al socio infractor a vender sus participaciones a los beneficiarios, los demás socios o la propia sociedad, por el valor nominal o, como he dicho antes, también por un precio simbólico que en cualquier caso ambos de ellos pues, tienen un evidente carácter punitivo. En cuanto a la oponibilidad del pacto de socios, en España esta es una cuestión que no se circunscribe únicamente al concreto ámbito de las startups. Han habido ríos de tinta en relación con este problema y afecta a la totalidad de los pactos parasociales. De hecho, hay varias tesis doctrinales contrapuestas. Existe cierto consenso en cuanto a la inoponibilidad de los pactos parasociales que establece el artículo 29 cuando no hubiera una coincidencia plena entre los firmantes y los socios de la sociedad, y esto es algo lógico porque en este escenario el contrato sería res inter alios acta y no pueden extenderse los efectos a quienes no lo hayan suscrito. El problema, no obstante, surge en el caso de que haya una identidad subjetiva entre los firmantes del pacto y los socios de la sociedad, una identidad subjetiva plena, es decir, que se trate de un pacto universal o de un pacto omnilateral, que es algo muy habitual en el ámbito de las startups. En este caso, lo razonable sería entender que como las personas son las mismas, el pacto no puede considerarse reservado y la sociedad no sería un tercero ajeno independiente. Y si existe una coincidencia plena entre los firmantes y los socios, el acuerdo de la Junta General, que es aparte del contenido del pacto, por ejemplo, porque el mayoritario vota en un sentido distinto, pues ello supondría una infracción del deber de fidelidad del socio y en última instancia una lesión del interés social. Y de hecho ya hay países como Alemania o como Austria que reconocen la impugnación de acuerdos sociales por infracción de pactos omnilaterales. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo Español es otra, parte de la tesis de que la mera infracción de un pacto no basta por sí sola para anulación de un acuerdo social, es decir, que a priori un pacto omnilateral es inoponible frente a la sociedad y así lo establece pues la jurisprudencia más reciente, una sentencia de 2022, hay otra de 2020, estamos esperando una ahora que probablemente venga para el segundo semestre de este 2024. Esto no quiere decir necesariamente que no prospere la impugnación del acuerdo social contrario a un pacto bilateral, pero para que prospere es necesario que el acuerdo sea contrario a la ley, a los estatutos o que lesione el interés social. En el Perú entiendo que el tratamiento es distinto, entiendo que la oponibilidad de estos pactos parasociales o convenios de accionistas es diferente teniendo en cuenta el tenor del artículo 8 de la Ley General de Sociedades, que declara que el contenido es exigible a partir del momento en el que sean debidamente comunicados, sin más límites que la posible contradicción con el pacto social y con los estatutos. He leído que hay varias propuestas de actualización de este artículo, una de 2018, otra de 2021, que pretende incluir también como límite las normas imperativas, pero en cualquier caso el punto de partida es diferente al del sistema español. Y yo por mi parte lo voy a dejar aquí. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Vicente. Ahora damos pase a Borja, que para que también comente un poco sobre este tema. Borja García Rato, nuevamente es socio fundador en Sumons Abogado y máster en asesoría jurídica por la IE Law School. Borja, iniciemos cuando tú indicas. Muchas gracias a todos. Bueno, poco más que decir después de la brillantísima exposición de Vicente, que acaba de resumir una corriente contractual de los últimos 100 años en apenas media hora. Entonces, bueno, enhorabuena por la exposición, ha quedado clarísimo. Voy a intentar aportar un punto de vista más práctico que, bueno, por estar en el mundo del despacho y en el mundo del negocio, y principalmente porque sería incapaz de aportar la calidad técnica y dogmática que puede aportar Vicente. Vicente, yo no sé si puedes em, tú compartir mis dos últimas slides, porque tienes tú la Yo lo puedo presentación, hacer, si no, no pasa no te nada, preocupes, tampoco me Borja. hace falta, ¿eh? Puede intentarlo, sí, sí, no, no hay No, problema. no, yo lo tengo acá, no te preocupes. ¿Eh? Vale, ya está, Vale, ya está. perfecto.
Pues sería esa y la siguiente. Vale, muy bien, con esta me vale. Vale, bueno, pues como decía, voy a tratar de aportar la parte más práctica de los pactos de socios. Sabemos, como ha dicho Vicente, bueno, pues el pacto de socios es un contrato típico de todas las sociedades de capital en España, lleva mucho tiempo haciéndose y lo que pretende principalmente buscar es, uno, organizar la sociedad para saber cuál es el modo de funcionamiento interno y externo, y dos, prevenir la posibilidad o en caso cuando venga un conflicto, tratar de establecer mecanismos de desbloqueo de dicho conflicto. Entonces, los pactos de socios, como muy bien decía Vicente, son muy específicos en el lado de las startups. Y desde un punto de vista práctico, ¿por qué entendemos desde el despacho que es algo muy específico? Primero, porque hay una enorme protección a los founders. Como decía Vicente, y me gusta mucho esa frase, en las startups vale más el jinete que el caballo, porque realmente una startup es un vehículo que está dirigida por los founders o por el key personnel o por aquellas personas que sean muy relevantes en la sociedad, y sin esas personas la propia startup no funcionaría. Es decir, ¿qué sería de Apple sin Steve Jobs? Bueno, pues se ha ido desarrollando. Apple nació como una startup. Si en el momento del nacimiento no existiera Steve Jobs, nunca hubiera existido Apple. Entonces, sí que es cierto que esa protección a los founders es algo muy específico que únicamente afecta al sector de las startups. Por otro lado, también las startups, por su propia definición, trabajan y se desarrollan en un entorno muy cambiante. Y este entorno muy cambiante hace que el propio pacto de socios tenga que adaptarse a las propias realidades de las startups, que pueden variar en apenas 6 meses o un año. Ejemplo, una sociedad que se acaba de constituir y que tiene el MVP ya totalmente desarrollado y que acaba de nacer al mercado, no está en el mismo momento que 2 años después, cuando haga una ronda de financiación, en caso de que venga un Serie A y un Venture Capital entre en el capital y exija unas condiciones totalmente distintas. Entonces, los pactos de socios, sin perjuicio de que nunca son inamovibles, de hecho, por definición, no pueden ser, no deben ser inamovibles en una sociedad de capital, en una startup tienen que estar mucho más capacitados para ser más flexibles. Y dentro del flexible, lo más bonito desde un punto de vista práctico de la startup es la propia flexibilidad. La propia flexibilidad hace que el pacto de socios esté muy dirigido a la propia startup. Es decir, hay pactos de socios, hay cláusulas que están muy dirigidas a un sector, pero aquí ya no solo está dirigido al sector, sino que está totalmente focalizado a la propia startup. Por ejemplo, ahora tenemos en el despacho un caso de una startup que hay 4 socios fundadores. Los 4 socios fundadores acaban de hacer una ronda de inversión. Ha entrado un Venture Capital con un 20%. Aproximadamente la inversión ha sido de 2,5 millones de euros. Primera inversión de una serie A. Y el Venture Capital ha exigido la permanencia de los 4 founders, pero además ha exigido, porque cada founder tiene una función específica. Un founder es el CEO y es el que lleva a cabo las labores de gestión y administración. Otro founder es el comercial. Otro founder es el responsable de IT. Y otro founder es el responsable de recursos humanos. Es decir, cada founder tiene eh, su propio trabajo dentro de la sociedad. Entonces, ha exigido, además de la permanencia, una permanencia específica para cada fundador, de tal forma que el pacto de socios se vuelve incluso más flexible para dentro de los propios fundadores. Dentro de esta flexibilidad, quisiera dar un par de ejemplos un poco imaginativos, y salto un poco a lo que comentaba Vicente de la eficacia de los pactos de socios. Evidentemente, desde un punto de vista teórico, la eficacia de los socios ya está totalmente, vamos, está totalmente desarrollada, es pacífico y está totalmente avanzada, pero luego en la práctica surgen bastantes problemas. Hay una cosa que no quiero entrar en contra del argumento que comentaba Vicente, que estoy totalmente de acuerdo, pero que sí que quisiera matizar sobre la vinculación de los pactos de socios a terceros. Evidentemente, un pacto de socios, como cualquier contrato, no puede afectar a un tercero que no es parte, porque cuando un tercero no es parte de un contrato, no puede estar vinculada por él. Pero nosotros estamos viendo que está habiendo un movimiento en España y en la Unión Europea que se está tratando de inventar fórmulas contractuales para que determinadas partes del pacto de socios vinculen a terceros. Ejemplo clarísimo.
una sociedad en la que únicamente hay dos founders que ha trabajado llevan 5 años de desarrollo, quieren prever en el pacto de socios qué pasa en caso de fallecimiento de alguno de ellos, ¿vale? Sucesión mortis causa. Entonces, en esta sucesión mortis causa, lo que se ha previsto es que los sucesores de estas dos personas sean conocedores de parte del pacto para que se pueda dar con parte del negocio. Es decir, los dos founders quieren que por la cabeza de uno y por la cabeza de otro, en caso de sucesión mortis causa, el que se quede con la sociedad sean sus sucesores. Entonces, para obligar a los sucesores, se le dice a los sucesores, quiero que firmes esta cláusula, únicamente esta cláusula, porque no quieren trasladar todo el contenido del pacto de socios, y se trata de hacer oponible y vinculante este pacto de socios a los sucesores. ¿Vale? Esto es un ejemplo un poco demasiado exagerado, pero sí que se puede ver más claro, como por ejemplo nos acaba de ocurrir un tema en el despacho. Tenemos un cliente que es una correduría de seguros con 5 founders. Cada founder tiene el negocio en España en una región, un founder tiene el negocio en la zona de Galicia, otro en la zona de Levante, otro en la zona de Andalucía, Cataluña y centro de España. Y en caso de fallecimiento, lo que buscan es trasladar esa cartera de negocios entre el resto de founders y entre los sucesores. Entonces, se le dice a los sucesores, oiga, sucesores, que sepas que este es el modelo de negocio, que sepas que esto es lo que hemos acordado en caso de sucesión mortis causa, y se vincula que tú aceptes la aceptación de la herencia, etcétera. Esto tiene, evidentemente, muchas más connotaciones, pero para que se ponga un poco de referencia o de relevancia la complejidad y la innovación que se puede aportar dentro del mundo de las startups, que a veces escapa más del mundo, incluso casi de la jurisprudencia, porque a veces la jurisprudencia pues, va más atrás de lo que en el propio mercado está regulando. Por otro lado, en cuanto a la eficacia y la punibilidad, en España tenemos un problema bastante relevante, que es que tenemos una justicia relativamente justa, valga la redundancia, los juzgados funcionan bien, pero la lentitud hace que una startup necesite establecer mecanismos de protección y garantías que sean mucho más ágiles que tenerte que ir al juzgado de lo mercantil a interponer la oportuna demanda mercantil para, por ejemplo, solicitar la resolución de la compraventa de participaciones, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo últimamente que están haciendo muchos founders en caso de inversiones es, por ejemplo clarísimo, tenemos una sociedad con 3 founders en el que entra un venture capital, y ese venture capital se queda con el 15% de la sociedad, y los pagos a los founders son a través de pago aplazado. Los founders lo que han exigido es establecer una garantía sobre las participaciones que tiene el Venture Capital, de tal forma que en caso de impago, el Venture Capital, estos founders que siguen siendo socios mayoritarios, pueden ejecutar la garantía y quedarse con las participaciones que ha comprado el Venture Capital. Ejemplos como estos podemos tener muchos. Y por último, con respecto a la eficacia, y por ceñirnos al tiempo, yo creo que, como decíamos al principio, el pacto de socios tiene dos, por lo menos al menos desde un punto de vista práctico, dos elementos prácticos muy relevantes. Uno, gestionar y acordar la organización de la sociedad, la entrada de inversores, cómo va a funcionar la sociedad en el mercado, el desarrollo, etcétera. Y dos, prevenir cualquier tipo de conflicto. Aquí hemos puesto un ejemplo de conflicto de socios sin pacto de socios, en el que en el momento 1 se constituye la sociedad, se desarrolla el negocio, el paso 3 es la existencia del conflicto, y el paso 4 es el bloqueo societario. Paso 5, negociaciones para resolver el conflicto. Y en caso de que no haya pacto de socios, te tienes que ir a la ley de sociedades de capital. El problema de la ley de sociedades de capital, bueno, pues al final, como todos lo sabemos, pues es un poco estricta y impide que la resolución del conflicto se realice de forma ágil. Y pasa a la siguiente slide si es posible. En la siguiente slide podemos ver qué ocurre en caso de conflicto cuando hay un pacto de socios. Es decir, el pacto de socios lo que hace no es evitar el conflicto, sino poner los mecanismos para resolver este conflicto. En el punto 1
lo que ocurre es la constitución de la sociedad y la firma del pacto de socios. Nosotros siempre recomendamos que el pacto de socios se firme desde el momento de la constitución de la sociedad, sin perjuicio de que, evidentemente, también como las startups son un entorno cambiante y por el propio desarrollo del negocio se puede constituir más adelante, pero oye, cuando empezamos un negocio, pues las cosas cuanto mejor hechos estén, mucho mejor. Pues en este caso, cuando hay un conflicto con pacto de socios, el punto uno es la firma del pacto de socios, el dos es lo mismo, porque no puede existir, pero en el 5 se prevé la ejecución del pacto de socios. Entonces, si se ejecuta el pacto de socios, que como ya ha trasladado Vicente, es oponible y es vinculante, pues lo que estamos viendo en la práctica es que el punto 6 no es la disolución de la sociedad, sino es en un acuerdo con la supervivencia del negocio. Evidentemente, en este acuerdo, pues todo el mundo tendrá que ceder, como ocurre en todos los conflictos. Pero lo que sí que hace el pacto de socios es tratar de establecer mecanismos de desbloqueo, como ha trasladado Vicente desde un punto de vista teórico, para que la supervivencia del negocio esté siempre por encima de cualquier tipo de interés y que la sociedad siga funcionando y que el pacto de socio sea efectivo ya no solo desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista práctico. Y yo creo que nos quedamos aquí. Aquí podríamos tener una charla, una conversación sobre las eficacias. Bueno, estamos viendo que antes los startuperos eran más reacios a firmar pactos de socios desde el inicio porque, bueno, veían que era algo que no aportaba mucho valor. Al final el coste del abogado pues a veces puede ser alto, pero lo cierto es que cuando ya tienen más desarrollo y más experiencia en el mundo startup, pues ya lo ven como algo esencial y sí que estamos viendo una acogida bastante importante en los pactos de socios, porque además, al ser algo innovador que gusta el planteamiento a los propios startuperos, pues es algo que ya desde primera se puede ver que es algo positivo. Doy las gracias a todos. Bueno, tenéis también, sin perjuicio de todas las preguntas que queráis hacer ahora, tenéis también nuestros datos de contacto. Desde un punto de vista práctico, desde el despacho estaríamos encantados en resolver cualquier cuestión. Tenéis también mis datos de contacto profesionales, o sea que seguimos en contacto y doy paso a Vicente y al resto por si queda cualquier cuestión para aclarar. Sí, muchísimas gracias, Borja. Muchas gracias, Vicente. Justo estaba revisando si teníamos alguna, alguna duda dentro del chat, aunque aún no la tenemos. Sí, primero felicitarles, muchas gracias también por el tiempo que nos han brindado. Y algo que sí, sí, me llamó la atención que decía Vicente, era el hecho de que, claro, el startup no es en sí mismo una figura, ¿no? O sea, simplemente es como un barbarismo, entonces, pero finalmente sí, sí me queda la duda de en qué etapa de los startups dejamos de mencionarlos como startups y ya los tomamos como un tipo societario, porque finalmente va a ser un tipo societario desde el inicio, entiendo, ¿no? Pero ¿cuándo deja de ser considerado este startup? Sí, no, el tipo societario existe desde el inicio. Claro. En España lo normal es que comiencen como sociedades de responsabilidad limitada, pero también está abierto a otras iniciativas, a otros tipos sociales, véase las cooperativas, y lo habitual es sociedad de responsabilidad limitada, que es el tipo social por excelencia para la pequeña y mediana empresa, y cuando ya crece y necesita aumentar de escala, pues ya da el salto a sociedad anónima y buscan también en algún caso ser sociedades abiertas para obtener mayor financiación. Y como la mariposa que empieza siendo, por así decirlo, capullo y gusano, pues en la startup ocurre algo parecido. Pierde la condición de tal cuando ya llega a unas ciertas magnitudes, cuando se consolida y ya pues adquiere la condición desde un punto de vista fáctico de scale up, que sería también otro barbarismo. No sé si Borja tienes algo que añadir ahí al Sí, respecto. totalmente. El otro día estuvimos comentando precisamente, Vicente, una aplicación de LinkedIn que acabamos de sacar sobre el caso de Netflix. Netflix nació como una startup en el año 97. ¿Es Netflix una startup ahora? Evidentemente no, está en 149 países y tiene una facturación multimillonaria. Entonces, ¿cuándo Netflix dejó de ser startup para ser lo que es?
Bueno, yo creo que tampoco hay nada escrito y llega un momento en que el mercado ya lo ve como un hecho totalmente aceptado. En España tenemos los unicornios como eDreams, como Cabify, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando ya tiene unas magnitudes, una facturación muy relevante, un personal con bastante cuerpo, pues a partir de ahí, en ese momento se podría decir que deja de ser startup, pero no hay un límite, vamos, no podemos decir que a partir de 5 años facturación X deja de ser startup. También es cierto que en estas empresas tan grandes que han llegado a facturar tanto y en los unicornios, pues siempre les gusta decir que han sido startups y nunca dejan de poner ese mundo o ese toque, llamemos startupero, por decirlo desde un punto de vista más moderno, porque bueno, eso el mercado vende y sigue gustando. Muchísimas gracias. De Creo hecho, que sí, era una duda hay una que a mí se me daba. Sobre todo, y pensando también e incluso, en startups puede existir, pues, incluso un gobierno corporativo, no sé, una estructura dentro. Y creo que también es necesario que exista para una sostenibilidad. Entonces, tampoco está pensando bien. Entonces, cuando estamos en el scale-up, creo que es sobre la Mm. magnitud. Ahora, No, por supuesto, y luego también, y perdona, nosotros en el despacho trabajamos con muchas fintech y las fintech, al estar en un escenario más regulatorio, tienen gobierno corporativo desde el principio. Entonces, eso, una cosa no puede no quitar la otra. exacto. Ahora, tenemos una consulta aquí que es de Guillermo Auler, que pregunta cómo tratar a un founder que es esencial para el negocio, pero no quiere llevar la administración solo como... O, Guillermo, no sé si te prefieres que te dé el pase. En un segundo, por favor. Por favor. Dios. Aquí es donde la tecnología me abandona a mí. Ok, veamos primero, Eduardo, tú tenías la mano levantada, puedes hacer la consulta directamente. Sí, por favor, muchas gracias. Estimados doctores, muchas gracias por la clara ponencia que han realizado. Al respecto, yo tenía la siguiente duda, y era, conociendo de que las startups como tal es una suerte de clasificación que se les ha dado, entre otras cosas, debido al rubro económico en el que se han desenvuelto, la forma en la cual operan comercialmente, entre otras características determinantes. Quería saber si es que correspondería o sería eficiente, factible, conveniente otorgarle una regulación en particular a este tipo de sociedades, o si a fin de reducir costos de transacción entre las partes. Es decir, si las reglas están preestablecidas por la legislación y ya se aplican por default, eso facilitaría mucho a los accionistas, a los socios fundadores, a aquellos founders, a fin de que puedan tener predictibilidad y no tengan que negociar de nueva cuenta los términos en estas entidades en las cuales invierten. Un marco legal aplicable para este rubro en particular sería conveniente, pertinente, o por el contrario, en su experiencia, algo así resultaría quizás perjudicial, y lo mejor sería siempre permitir que las partes no tengan nada atrás como una suerte de reglas preestablecidas, aunque respecto a las cuales se puede pactar en contra, sino de que simplemente deben dejar la total libertad de las partes, establecer las condiciones que consideren más adecuadas. Era básicamente esa mi duda. Muchas gracias. Pues yo creo que es una pregunta muy interesante, Eduardo, y lo cierto es que la startup debe abordarse desde un prisma poliédrico. La legislación, por supuesto, una legislación mercantil favorable va a dinamizar el comercio, pero también tiene implicaciones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, y lo cierto es que la legislación, como está avanzando en Europa, es de una forma integral. En Italia, por ejemplo, está la ley de la startup innovativa. Nosotros en España tenemos la reciente ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes.
y bueno, pues tiene artículos más acertados, otros menos. Quizás desde el punto de vista mercantil, los artículos que he citado sí que son positivos, pero también falta un poquito más de ambición para dar una cobertura mayor a otro tipo de compañías que no reúnen los requisitos. Yo entiendo que sí que es necesario una ayuda, sí que es necesario una cierta promoción en estas fases iniciales por las ventajas que luego tiene, pero también es cierto que los países donde hay más unicornios y donde avanzan los gigantes tecnológicos son aquellos que tienen una regulación más flexible y en ocasiones menos intervencionista. En España el régimen general, en nuestro derecho de sociedades, sigue siendo excesivamente, bajo mi punto de vista, paternalista. Trata de solventarlo con normas especiales, como esta ley de fomento del ecosistema eh, de las empresas emergentes, pero se trata de buscar un equilibrio. Y sí que es cierto que ya no solo las medidas deben llegar desde el punto de vista mercantil, sino también laboral, por ejemplo, la atracción de talento, buscar la retención de los nómadas digitales, fomentar también el teletrabajo, también patent de boxes, que hayan incentivos fiscales en relación con el capital intelectual. Es, por así decirlo, una misión compleja que requiere, que debe abordarse desde múltiples frentes. Yo estoy contigo, totalmente contigo, Vicente, y sobre todo con la última parte que has comentado. Desde un punto de vista mercantil, yo no sé si una regulación sería posible. De hecho, la ley de startups, bueno, teóricamente puede tener algún defecto, pero en la práctica tampoco ha venido a solucionar mucho al paradigma de startup nacional. Lo que sí que incentiva, pues son, pues como está haciendo Portugal, planes de incentivos fiscales para que founders se vayan a Portugal a trabajar. Bueno, pues o sea, sí que es cierto que planes de incentivos de personal, al final hay que tener en cuenta que el founder suele ser una persona emprendedora, creativa, que tampoco está muy acostumbrado a la regulación. Nosotros venimos del mundo anglosajón, Estados Unidos es mucho más liberal. Entonces, cuanto menos restricciones, pues casi que les puede ser más cómodos, sin perjuicio de que cuantas más ayudas haya, pues puede ser más positivo. Pero vamos, que desde el punto de vista regulatorio no veo que sea necesario crear un estándar para que funcionen, precisamente por la propia definición del entorno cambiante en el que juegan las startups. Y luego además es que yo creo que hay otro factor, que es que las leyes de sociedades de capital por lo general están basadas en una dicotomía que es socio mayoritario minoritario, en unos conflictos que en relación con las startups, como hemos visto, sucede a la inversa. Es decir, el socio minoritario es el socio inversor, que es el que aporta más capital a la sociedad, y el socio fundador es quien retiene la mayoría en los órganos de dirección, y por tanto por eso ello también empuja a buscar la solución allende la legislación societaria y en la autonomía de la voluntad. Y cuanto más espacio dejemos a la libre autonomía de las partes en este escenario, yo creo que será pues más positivo. Muchas gracias. Guillermo, no sé si tú quieres hacer una pregunta directamente. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo venía más por una experiencia, no sé si tenían experiencia cómo tratar al founder, al que tiene la idea y al que, digamos, es el activo esencial de la empresa, pero que al mismo tiempo quiere manejar la administración, finanzas y, digamos, como si fuese el negocio, solo pesa que tiene socios. No sé si eso lo han visto o cómo lo pueden digamos, pactar para proteger al inversionista que pone el capital, pero que no conoce el negocio, ¿no? Bueno, yo creo que esa Sí, pregunta que bueno, a ver, ahí para Borja, que trata con los founders, pero el capital intelectual, lo primero también, protegerlo por medio de los diversos derechos de propiedad intelectual y tratar de dar la herramienta para el desarrollo del mismo.
Y ya lo demás, Borja, te dejo a ti como práctico en el Sí, tema. ahí daré una respuesta poco jurídica y diría que con cariño. Es decir, sabemos que los founders, pues bueno, pues pueden ser personas especiales, son, como he dicho, personas muy creativas y que están acostumbrados a estar en un entorno muy digital y muy cambiante y muy rápido. Entonces hay que entender, hay que hacer un poco también de abogado psicólogo para entender las necesidades del founder y para explicarle también que, bueno, es founder, pero que necesita capital para poder desarrollar y que los derechos del inversionista se tienen que proteger porque si no se quedaría sin capital. Entonces, ¿cómo se protegen esos derechos del inversionista? Pues precisamente con lo que comentabas, con el pacto de socios, con las cláusulas de desbloqueo, con la atribución de derechos y obligaciones de las participaciones que adquiere, etcétera. Entonces, una vez hecha la labor de psicología y de explicar al founder que el capital es lo que le puede hacer crecer, que en la mayoría de los casos lo sabe porque se mueven en este sector, pues es cuestión de redactar un pacto de socios que sea interesante y que proteja a todas las partes para que el inversionista se ponga, esté cómodo con la inversión de capital y que pueda tener un retorno a corto o medio plazo, que es lo que muchos inversionistas buscan en una startup. Y de hecho, al hilo de ello, lo que he comentado también anteriormente, que en la startup prima el concepto de organización por encima del emprendedor. Uno no puede llegar a todas partes, no puede ser maestro en todo, uno puede tener una idea creativa y ser muy bueno en el caso de Steve Jobs, por ejemplo, en relación con el diseño, pero requiere de un equipo y, como he dicho antes también, el capital inteligente, los business angels pueden ayudar a dinamizar y pueden ayudar a acelerar el crecimiento de esa idea innovadora. No sé, aquí en España también son muy comunes las aceleradoras o las incubadoras que precisamente parten de ese conocimiento compartido y de buscar unas sinergias entre diversos especialistas de cada una de las áreas que tienen interés en la startup. Perfecto, muchas gracias, Vicente Borja, nuevamente. Y creo que ya no tenemos más preguntas, entonces, de hecho, agradecerles nuevamente por el tiempo y por la exposición y la respuesta tan completa a las preguntas que han suscitado y suscita este tema. Y también agradecer a todos y todas por su asistencia y a quienes han planteado las preguntas nuevamente, que han sido bastante interesantes y que han llevado una conversación, creo que bastante fructífera. Bueno, nada. Creo que en España ya buenas noches, en Perú muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos verles nuevamente en algún encuentro virtual o ya presencialmente a Vicente Borja si en algún momento vienen a Lima. Sí, muy buenas tardes y hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Gracias.